licenciada en fisioterapia en la Universidad del Valle de México desde el 2020, diplomado en fisioterapia en unidad de cuidados intensivos y un diplomado en estimulación múltiple temprana. Servicio social en el Teletón, en Guanajuato, en el 2021, docente de fisioterapia en la Universidad UMAN, desde septiembre del 2023. Áreas de experiencia, neurología, pediátrica y adulta. Gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Pues yo tenía inicialmente la intención de pararlos a todos y movernos, pero ya nos ganó el cardiólogo. Excelente dinámica, ¿no? Pues me presento, yo soy la licenciada Noemí, yo soy docente en la Universidad UMAN, así que si les doy algunos ejemplos yo siempre les digo a mis alumnos, es real. El día de hoy yo quiero hablar con ustedes sobre la fisioterapia, que ya se está dando en la unidad de cuidados intensivos. A raíz de la pandemia se nos abrió esta puerta a nosotros los fisioterapeutas y hay muchas actualizaciones que quiero compartirles el día de hoy. Entonces, vamos primero a marcar los puntos que quiero tocar para que se vayan dando una idea de a dónde va este tema. Primero que nada, quiero hablar de qué hace la fisioterapia en unidad de cuidados intensivos. A lo mejor, diríamos, traen la idea de que eso se ve hasta el consultorio o hasta que el paciente sale. Realmente no, la fisioterapia puede iniciar y hay mucha evidencia que respalda que iniciemos desde terapia intensiva cuando al paciente se le está retirando la sedación. Vamos a hablar de los objetivos que tenemos como fisioterapeutas, las herramientas que tenemos a nuestro alcance y el equipo que podemos introducir al área de cuidados intensivos. Y por último, quiero también agregar evidencia científica y publicada de que esto ya está funcionando. Quiero empezar por describir un poco sobre las definiciones que hay de la fisioterapia. La primera definición está publicada en 1958 por la OMS y las palabras claves que me gusta aquí que usa es que es el arte y la ciencia mediante el ejercicio. También dice que la fisioterapia incluye pruebas para determinar la fuerza muscular, la capacidad funcional y la amplitud de movimiento. Sin embargo, yo creo que en este tema esa definición ya queda un poco grande o un poco chica más bien. Traigo también esta definición que es más actual y la Confederación Mundial de Fisioterapia establece que la fisioterapia cura, previene, recupera y adapta. Sabemos, ya quedó muy claro que el EBC o el stroke es la causa número 1 de discapacidad en México. Entonces la fisioterapia se encarga de adaptar las condiciones del paciente al entorno donde el paciente se desarrolla, porque muchos pacientes sabemos que quedan con secuelas irreparables. Entonces vamos a iniciar aquí a describir un poco el rol del fisioterapeuta en la unidad de cuidados intensivos. Esta foto es una foto de Robert Jones, Miguel Ángel y Alberto Gómez, que son los que me impartieron a mí el diplomado en fisioterapia en unidad de cuidados intensivos aquí en México, y publicaron este artículo que menciona que existen 3 ejes centrales que el fisioterapeuta debe de abordar desde la unidad de cuidados intensivos. Primero que nada es la movilización temprana. Este tiene sus bases neurofisiológicas de cómo la propiocepción, la vía aferente y la vía aferente empiezan a funcionar desde movilizar al paciente, pero también habla del entrenamiento de los músculos inspiratorios y las técnicas de higiene bronquial, ya que sabemos que todos nuestros pacientitos de cuidados intensivos van a tener un poco ahí de secuelas por el ventilador. Ellos también mencionan en este artículo que no incluir al fisioterapeuta como parte del equipo es realmente desperdiciar un recurso muy valioso que tenemos. Entonces, aquí lo que ellos también mencionan es que hay un componente que ellos llaman menos es más, que dice menos sedación, menos catéteres y sondas, menos monitorización invasiva y en general ir restándole ese tipo de cositas al paciente que me lo va dejando cada vez más débil y más días en la unidad de cuidados intensivos. ¿Cuáles son los principales objetivos que tenemos nosotros los fisioterapeutas al atender a nuestros pacientes?
Primero hay que dividir dos fases. La fase pasiva va a ser mientras el paciente está todavía despertando de la sedación. Es porque el paciente todavía no puede hacer movimiento activo. Aquí nosotros vamos a entrar a movilizar para tener dos objetivos aquí. Mantener los rangos de movimiento, que no se me deterioren esas articulaciones en mi paciente, que no se me hagan rígidas, y mantener la elasticidad del músculo. Sabemos que el músculo es un tejido que debe ser elástico, pero si no se usa, se deteriora. Entonces, en la fase pasiva nosotros vamos a entrar a movilizar a nuestro paciente, vamos a estimular la vía aferente para que más adelante, cuando el paciente esté bien despierto y consciente, pueda él efectuar el movimiento. Y con esto vamos a disminuir las complicaciones del síndrome de reposo prolongado o también el síndrome DAUSI, que es la debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensivos. Después, en la fase activa, ¿qué es lo que vamos a trabajar con el paciente? Mejorar, aumentar esos rangos de movimiento que ya existen con el movimiento activo y aumentar la fuerza del músculo. Aquí ya empezamos el entrenamiento. Ahora sí ya nos van a ver con nuestras bolsas y nuestros conos y las pelotas entrando ahí al hospital. ¿Para qué? El objetivo primordial va a ser disminuir la estancia del paciente en el hospital. Entre más temprano salga mi paciente del hospital, antes ya va a poder ponerse a caminar y reintegrarse a las actividades de la vida diaria, que al final de cuentas es lo que deseamos nosotros los fisioterapeutas. Y así más o menos se ve una de mis sesiones en unidad de cuidados intensivos cuando el paciente está despertando de la sedación y ahí se ve cómo trabajamos ya en piso. Y ahí podemos ver que la paciente ya le puse ahí los conitos y levante las piernas para trabajar la flexión de cadera, para más adelante sentarla, pararla y que camine, porque todo tiene un orden. Entonces, aquí les puse esta tabla que me gusta ponerle a mis alumnos de todos los efectos cuando aumenta y qué reduce en cada sistema que tiene el movimiento. Existen muchos efectos positivos con el movimiento en el paciente en UCI y por mencionar algunos, ahí está toda la lista. Ahí les paso la expo para que lo lean. ¿Qué herramientas podemos usar para valorar a nuestro paciente neurocrítico? Tenemos las valoraciones generales, que es como la escala de Glasgow, de Daniels, que nos ayuda a medir la fuerza, EVA para el dolor, Ashworth para el tono, y tenemos nuestra evaluación neurológica general, que nos ayuda a medir cosas como los dermatomas, los miotomas, los reflejos osteotendinosos y los reflejos primitivos, que estos también se van a ver en el paciente. Cuando yo llego, muy amablemente las personas de enfermería me consiguen hielito y voy haciendo roces ascendentes de hielo en las piernas o en los brazos de mi paciente. ¿Para qué? Para activar los reflejos primitivos. Si hay respuesta, puedo comprobar que el miotoma está presente y por ende hay una comunicación sistema nervioso central, músculo. Ese músculo o ese movimiento se va a recuperar porque aquí ya estoy viendo que hay un movimiento, aunque sea un reflejo involuntario, hay movimiento. Ahora sí, herramientas. Hay diferentes escalas que ya vamos a emplear específicamente en el área de cuidados intensivos. Escalas que yo uso, está IMSS, escala de RAS, Ramsey, Braden y entre otras. Yo esta escala se las regalo mucho a mis alumnos porque es una guía de qué puedes hacer con tu paciente. Tú llegas con tu paciente y lo estás viendo a lo mejor en UCI, que empiezas desde cero porque está restringido en cama, pero ¿qué pasa si el paciente está activo? Si ya no está con la sedación y el paciente ya lo están pasando a Reposet, que está siendo transferido pasivamente en el número 2, pues pasas al 3. Y cuando logras el 3, pues pasas al 4. Y aquí básicamente ya te dice los pasos que tienes que seguir. Eso y usar la escala de RAS. ¿A qué le doy yo la prioridad con la escala de RAS? Que si mi paciente está en arriba de +1, por ejemplo un +2, o abajo de -1, por ejemplo un -2, no es candidato abiertamente a la rehabilitación, porque mi paciente todavía no está estable, no está bien, no se va a aprovechar al 100%. Y es por eso que yo tengo una comunicación muy directa con mis médicos y les digo, ¿sabe qué? Sí, puedo ir a hacer la valoración del paciente, pero todavía no está bien despierto.
este paciente va a estar cambiando y mi valoración inicial ya no me va a servir de mucho porque el paciente también sigue progresando. La escala de Ramsay también se usa y la escala de Braden, que es la que nos indica el riesgo de úlceras por presión. Muchos pacientitos sabemos que empiezan a desarrollar úlceras por presión y la fisioterapia también trabaja de la mano para disminuir el riesgo o tratarlas en caso de que ya haya por ahí alguna úlcera. Entonces, hay dispositivos que nosotros podemos incluir a la terapia bajo la autorización médica. Yo siempre prefiero pecar por mejor preguntarle a mi doctor, oiga, ¿me autoriza? Quiero ponerle electroestimulación al paciente, quiero usar técnicas de termoterapia como un ultrasonido, crioterapia o contrastes. Entonces, una vez que mi doctor ya me autoriza este tipo de terapias, podemos meterlos a la habitación, ¿por qué no? Ahí está la colocación de electroterapia, ultrasonido y también ya podemos empezar a trabajar de una manera activa con el paciente y ahí ando yo cargando mis aros, mis pelotitas, mis ligas. ¿Qué cosas el hospital a veces nos puede proporcionar para trabajar con el paciente? Pues está la grúa hidráulica o eléctrica, que eso nos favorece un chorro a la hora de transferir al paciente a Reposet. El andador, me ha tocado la oportunidad de trabajar para parar a mis pacientes y los hospitales ahí tienen su andador, es nada más de acercarse con los compañeros enfermeros y muy amablemente lo proporcionan, o inclusive si se necesita en dado caso, pues las muletas, ¿no? Estos son el tipo de material que podemos estar casi seguros que el hospital debe de tener por ahí. Y por último, pero no menos importante, quería incluir un poquito de evidencia de que ya se está comprobando que realmente la terapia temprana en el paciente neurocrítico, en este caso, tiene sus beneficios o sus funciones. Entonces, este artículo dice, efecto de la estimulación eléctrica neuromuscular y la actividad física temprana sobre la debilidad adquirida en la UCI en pacientes ventilados mecánicamente, donde dice que la conclusión es que las sesiones diarias de neuroestimulación y actividad física temprana fueron bien toleradas, preservaron la fuerza muscular, previnieron la muerte súbita y disminuyeron el uso de ventilador mecánico y estancia en la UCI. ¿Qué es lo que nosotros queremos acelerar ese proceso para que mi paciente ya pase a piso, que pase piso y luego que pase a casa para poder seguir trabajando con las necesidades del paciente? Este otro artículo que dice la rehabilitación física en la UCI, una revisión sistemática y metaanálisis, la cual conclusión establece que mejoró la función física y reduce la duración de la estadía. Otro artículo también aquí, la rehabilitación en unidad de cuidados intensivos, cómo la cantidad de fisioterapia y terapia ocupacional afecta la función de los pacientes y la duración de la estancia hospitalaria. El mayor número de minutos de rehabilitación brindada a los pacientes puede reducir la estancia hospitalaria y mejorar los resultados funcionales al alta. Los beneficios de la rehabilitación aumentaron con el aumento de la terapia. O sea, es proporcional. Realmente, entre más terapia mi paciente tenga en unidad de cuidados intensivos, más movimiento se va a ir ganando y en mejores condiciones va a salir mi paciente del hospital. Aquí tenemos otro que dice efectos de diferentes tipos y frecuencias de rehabilitación temprana en el DCT de ventilador entre pacientes de unidad de cuidados intensivos y la conclusión aquí establece que la rehabilitación temprana con movilidad progresiva es altamente recomendable para disminuir la duración de la ventilación que reciben los pacientes en la UCI. Depende también de los recursos clínicos y la tolerancia de los pacientes, pero la frecuencia que recomiendan debe ser moderada a alta, es decir, al menos una sesión al día, 3 días a la semana. Ahí ya nos van marcando qué pautas podemos empezar a usar con nuestro paciente. Si tu paciente no está bien despierto, a lo mejor inicia con 3 sesiones a la semana y ve progresando a medida que el paciente también vaya despertando. Y por último, aquí quise incluir algunas fuentes que también estuve leyendo sobre artículos que motivan el uso de la terapia en cuidados intensivos y tanto es útil como para pacientes con ventilador mecánico como pacientes neurocríticos. ¿Sale? Pues eso es todo por mi parte y los dejo con el siguiente exponente. Gracias.